Apoyo a mis padres con la mitad de la hipoteca y otros servicios. Luego le dieron mi recámara a la familia de mi hermana y me dijeron que durmiera en el sillón, así que me mudé y los dejé lidiar con el costo total. Estaba a la mitad de doblar la ropa en lo que solía ser mi cuarto cuando mi madre apareció en la puerta con esa expresión en particular que había aprendido a temer. Esa mirada que significaba que ya se había tomado una decisión y que mi opinión no era parte de la ecuación. «Tenemos que hablar sobre la situación de tu hermana», dijo ella, con los brazos cruzados. «Elena y Marcos necesitan una recámara adecuada para ellos y los niños. No pueden seguir todos amontonados en el estudio. ¿Lo entiendes, verdad?» Me detuve a la mitad de doblar la ropa, con una camisa aún en las manos. «De acuerdo», dije con cautela. «¿Están buscando lugares por aquí cerca?» La expresión de mi mamá se tensó. «Bueno, de eso queríamos hablar. Tiene más sentido que tú te quedes en el sillón por ahora, solo hasta que se estabilicen. Estás soltero. No necesitas todo este espacio para una sola persona». La camisa volvió a caer en el cesto de ropa. Esa conversación fue hace 3 años, pero se reproduce en mi cabeza con perfecta claridad cada vez que paso por la casa que solía sentir como mi hogar. Lo que mis padres llamaron un arreglo temporal y la familia ayuda a la familia, tenía un nombre mucho más simple. Cuando mirabas los estados de cuenta bancarios y los recibos de servicios, era explotación financiera disfrazada de culpa y obligación. Y tuvo que pasar que perdiera mi recámara para finalmente ver el panorama completo con la suficiente claridad como para alejarme. Permítanme retroceder y explicar exactamente cómo terminé pagando la mitad de una hipoteca por el privilegio de que me dijeran que era afortunado de dormir en un mueble. Mi nombre es Jorge, y cuando comienza esta historia, tenía 28 años y trabajaba como analista de datos para una mediana empresa de logística. Buen trabajo, ingresos estables, el tipo de situación que debería haber significado independencia y tener mi propio lugar. En cambio, vivía en la casa de mi infancia, compartiendo espacio con unos padres que habían pasado la mayor parte de una década tratando mi sueldo como un recurso familiar que tenían derecho a administrar. El arreglo comenzó cuando yo tenía 21 años, recién egresado de la universidad con mi primer salario real, y una cantidad de préstamos estudiantiles que hacían que rentar pareciera imposible. Mis padres acababan de comprar la casa, una propiedad decente de 3 recámaras en una colonia tranquila, y me lo plantearon como un beneficio para todos. «Quédate con nosotros», había dicho papá. «Ahorra dinero, paga esos préstamos. Mantendremos tu antigua recámara exactamente como estaba. Solo ayuda un poco con los gastos hasta que estés listo para mudarte». Ayudar un poco se convirtió en algo muy diferente en los primeros 6 meses. Comenzó con los servicios. «¿Podrías pagar la luz este mes?», preguntó mamá. «A tu padre le cortaron las horas extras y andamos un poco cortos de dinero». Luego la despensa. «Ya que de todos modos vas a ir al súper, ¿podrías comprar todo lo de esta lista?». «Luego te lo pagamos». Ese luego nunca llegó. Para el segundo año, ya no estaba ayudando un poco. Estaba cubriendo la mitad del pago de la hipoteca todos los meses, la mitad de los servicios sin falta, y aproximadamente el 70% de la despensa de la casa, porque mis padres habían descubierto que comes más porque eres más joven y tu metabolismo es más rápido. Un argumento que no podía refutar fácilmente. Yo cortaba el césped todos los fines de semana. Quitaba la nieve en invierno. Recogía a mi hermana menor de la preparatoria, y más tarde, de su trabajo de medio tiempo cuando mis padres no tenían ganas de manejar. Armaba muebles, arreglaba grifos que goteaban y solucionaba cualquier problema técnico que surgiera en una casa donde nadie más quería leer un manual de instrucciones. En papel, era un hijo adulto que vivía en casa. En realidad, era un administrador de propiedades sin sueldo que también financiaba la mitad de los costos operativos. El patrón fue tan gradual que no me di cuenta de que se volvía permanente. Una petición por aquí, una emergencia por allá. Siempre se presentaban como algo temporal, siempre acompañadas de alguna variación de «te lo pagaremos», solo por esta vez o «la familia se cuida entre sí». Recuerdo un incidente en particular del 3er año. Mi auto necesitaba llantas nuevas, un verdadero problema de seguridad que no podía esperar. Había estado ahorrando para eso, tenía el dinero apartado en mi cuenta. Entonces la camioneta de papá se descompuso.
Una reparación mayor de más de $34,000. Y su cuenta de ahorros estaba vacía por unas vacaciones que habían tomado el mes anterior. No te lo pediríamos si no fuera grave, había dicho mamá. No podemos ir a trabajar sin la camioneta. ¿Lo entiendes? Lo entendí. Siempre lo entendía. Pagué la reparación de la camioneta. Manejé con las llantas lisas durante otros 5 meses hasta que pude volver a ahorrar. Cuando por fin lo mencioné, papá parecía genuinamente confundido. ¿Por qué no dijiste nada? Te hubiéramos ayudado. Pero nunca ayudaron. Nunca me pagaron. La reparación de la camioneta se unió a la larga lista de contribuciones temporales, que se convirtieron en donaciones permanentes al fondo familiar. Pero me decía a mí mismo que era temporal. Me decía que estaba siendo inteligente, generando ahorros, manteniéndome cerca de la familia. Me decía que la razón por la que nunca parecía ahorrar mucho, a pesar de no pagar renta, era simplemente porque no estaba presupuestando lo suficientemente bien. La verdad era más simple y más fea. Cada vez que empezaba a crear un colchón financiero, aparecía alguna emergencia familiar. La reparación de un auto que mis padres no podían cubrir del todo. Una factura del dentista que el seguro no cubría. Un préstamo a mi hermana para sus libros de texto que nunca se discutió como algo que me devolverían. Pagaba porque eso es lo que hace la familia. Pagaba porque decir que no significaba ser egoísta. Pagaba porque mis padres me habían criado para creer que la independencia era algo que te ganabas demostrando primero que te sacrificarías. Para el 5.º año, incluso había dejado de llevar la cuenta de lo que me debían. Las matemáticas mentales eran demasiado deprimentes. Algo por encima de los $680,000, siendo conservador, cuando sumabas las aportaciones a la hipoteca, los servicios, la despensa, las reparaciones, los préstamos y todas las pequeñas emergencias que, de alguna manera, solo tenían una solución, mi cartera. Lo que no sabía, y que se volvió sumamente importante después, era exactamente el nombre de quien figuraba en los documentos de la hipoteca, y por qué eso importaba más de lo que nadie se imaginaba. Cuando mis padres intentaron comprar la casa por primera vez, su crédito no era lo suficientemente bueno. Mi papá tenía un historial de pagos atrasados por una mala racha años atrás, y mi mamá tenía deudas médicas en cobranza de antes de que tuvieran un seguro decente. El banco miró su solicitud y dijo, no. Fue entonces cuando acudieron a mí con una carpeta llena de papeles y una explicación que en ese momento sonaba muy razonable. Solo necesitamos que seas nuestro coacreditado, había dicho papá. Tu crédito está limpio. Tienes ingresos estables. Es solo papeleo. Nosotros somos los que tomamos las decisiones reales. Solo nos estás ayudando a que nos aprueben. Tenía 21 años. Confiaba en ellos. Quería ayudar. Firmé. Mi nombre entró en la hipoteca junto a los de ellos. Mi nombre apareció en la póliza del seguro de hogar como propietario ocupante. Mi crédito asumió el riesgo de un préstamo que me aseguraron que en realidad nunca tendría que manejar. Las condiciones del préstamo fueron mejores gracias a mí. La tasa de interés bajó porque el banco vio a un prestatario más joven, con buen crédito y empleo estable, viviendo en la propiedad como residente principal. Las primas del seguro fueron más bajas porque estaba registrado como alguien que ocupaba y daba mantenimiento a la casa. Yo era el andamiaje financiero que hacía que su casa fuera costeable y ni siquiera me daba cuenta. Durante 7 años, esa configuración funcionó a su favor. Pagué la mitad de la hipoteca, mantuve la casa presentable y nunca hice preguntas incómodas sobre por qué mi ayuda se había calcificado en una obligación financiera permanente. Mis padres obtuvieron una casa para cuyo préstamo no habrían calificado, y yo obtuve el consuelo de creer que estaba haciendo lo responsable y maduro al quedarme y contribuir. Entonces mi hermana decidió que ella también necesitaba ahorrar dinero. Elena tenía 31 años, llevaba 6 años casada con Marcos, y era madre de 2 niños de 5 y 3 años. Había estado viviendo en una casa de renta al otro lado de la ciudad y, a todas luces, le iba bien, no eran ricos, pero sí estables. Marcos trabajaba en ventas. Elena hacía trabajo administrativo de medio tiempo y tenían el tipo de vida que parecía manejable desde afuera. Pero querían comprar una casa, una de verdad, más grande que la que rentaban y en un mejor distrito escolar.
Querían ahorrar para el enganche. Y aparentemente, la mejor manera de hacerlo era dejar de pagar su propia renta, en su lugar, regresar a vivir con nuestros padres. Mamá y papá aceptaron de inmediato. No lo discutieron conmigo. No hubo advertencia. Solo una llamada telefónica una noche donde mamá dijo: la familia de tu hermana se mudará con nosotros por un tiempo. ¿No es genial? Será bueno tener a los niños más tiempo por aquí. Hice la pregunta obvia. ¿Dónde van a dormir? ¿En el estudio? El estudio era técnicamente una recámara, pero era pequeño, usado principalmente como bodega y para la oficina en casa de papá. Amontonar a 2 adultos y 2 niños pequeños ahí parecía una pesadilla. Mamá dudó. Bueno, pensamos que podrías pasarte al sillón solo por un tiempo. Elena y Marcos necesitan una recámara de verdad y los niños no pueden dormir en el estudio a largo plazo. Tú eres flexible. Puedes adaptarte. Me quedé mirando el teléfono. Estoy pagando la mitad de la hipoteca, dije lentamente. ¿Por qué tendría que ser yo quien pierda su recámara? Estás siendo dramático, dijo mamá, con voz tensa. Es temporal. La familia ayuda a la familia. Tú, más que nadie, deberías entenderlo. Quería discutir. Quería explicar que temporal y la familia ayuda a la familia ya me habían costado 7 años y cientos de miles de pesos. Quería decir que tal vez Elena y Marcos deberían seguir pagando su propia renta si querían su propia recámara, pero no lo hice. Dije que lo pensaría y colgué. 2 semanas después, la familia de Elena se mudó. El estudio se convirtió en el cuarto de los niños, con literas y cajas de juguetes. Elena y Marcos tomaron mi recámara, mi cama, mi escritorio, mi closet. Todo fue vaciado y reasignado como si yo hubiera sido un invitado cuya estadía simplemente había llegado a su fin. Mis pertenencias fueron metidas en bolsas de basura y apiladas en la cochera. Mi ropa vivía en una maleta junto al sillón. Mi privacidad se convirtió en un recuerdo. La primera noche en ese sillón, me quedé despierto hasta pasada la medianoche. Los cojines tenían grumos, estaban diseñados para sentarse, no para dormir. La sala nunca estaba completamente a oscuras debido a la farola de la calle. Podía escuchar todo. Mi sobrino tosiendo en el estudio. Los pasos de mi cuñado en mi antigua recámara. El inodoro jalándose, el zumbido del refrigerador. Por la noche, me acostaba en un sillón en una sala donde la televisión estaba encendida hasta las 11 porque a Marcos le gustaba ver deportes hasta tarde. Me despertaba a las 6 cuando las caricaturas de mis sobrinos empezaban a sonar a todo volumen. No tenía puerta, ni paredes, ni un espacio que fuera mío. Cada mañana empezaba de la misma manera. Me despertaba con el sonido de la cafetera o de mis sobrinos corriendo por la sala. Doblaba mi cobija, empujaba mi maleta contra la pared e intentaba fingir que tenía un lugar donde arreglarme que no fuera un baño compartido con una fila formándose afuera. Vestirme significaba tener que despertarme antes que todos los demás o esperar a que la casa se vaciara. Bañarme requería negociar con Elena sobre a qué hora los niños necesitarían el baño. Hacer una llamada telefónica para el trabajo significaba salir a mi auto y sentarme en la entrada de la casa. Y yo seguía pagando la mitad de la hipoteca, seguía cubriendo la mitad de los servicios, que se habían disparado significativamente con 4 personas más en la casa. Y seguía comprando la mayor parte de la despensa porque ahora había 2 adultos y 2 niños más comiendo del mismo refrigerador que yo financiaba. La situación de la despensa se volvió particularmente absurda. Compraba comida para mí, la etiquetaba y la ponía en un lugar específico. En cuestión de 2 días, ya no estaba. Marcos se comía mis sobras. Los niños se acababan mis botanas. Elena usaba mis ingredientes para las cenas familiares. No me invitaban a planearlas. Cuando lo mencioné, mamá se encogió de hombros. Es solo comida. No seas mezquino. Son familia. ¿Mezquino? Esa fue la palabra que recibí cuando me opuse a financiar y alimentar a las personas que se habían quedado con mi recámara. Cuando intenté sacar el tema en la cena una noche, papá me interrumpió. Tienes suerte de que te hayamos dejado quedarte aquí tanto tiempo, dijo. La mayoría de las personas de tu edad están pagando renta en algún lado.
La has tenido fácil. Unos meses en el sillón no te matarán. Fácil. 7 años financiando su hipoteca. 7 años de arreglar el jardín, de pasar a recogerlos de la escuela y de dar soporte técnico a altas horas de la noche. 7 años viendo cómo mis ahorros se evaporaban en emergencias familiares y préstamos temporales, y la había tenido fácil. Elena intervino. Su voz era cautelosa pero directa. Todos estamos haciendo sacrificios, Jorge. Marcos y yo renunciamos a nuestra independencia para regresar aquí. Los niños tuvieron que dejar a sus amigos. No eres el único que se está adaptando. La miré, a mi hermana que se había mudado voluntariamente a una casa que yo estaba pagando, que había tomado mi recámara y que ahora me estaba sermoneando sobre sacrificio. No dije nada. Solo terminé de comer y regresé al sillón. Esa noche, me senté en la oscuridad escuchando a mi cuñado roncar a través de la pared de lo que solía ser mi cuarto. Y sentí que algo dentro de mí se volvía muy quieto y muy frío. Dejé de intentar explicarlo. Dejé de intentar hacerlos entrar en razón. Abrí mi laptop y empecé a buscar departamentos. El punto de quiebre no fue ruidoso. No fue una pelea a gritos ni un portazo. Fue solo un momento tranquilo y privado en el que por fin dejé de creer que quedarse y sufrir era lo mismo que ser una buena persona. Había pasado años pensando que alejarme me haría egoísta, que mudarme significaría que no me importaba mi familia, que proteger mi propio dinero. Mi espacio y mi paz de alguna manera me convertía en el villano de una historia en la que se suponía que debía estar agradecido por la oportunidad de sacrificarme. Pero sentado en ese sillón, en una casa que había pagado pero que no poseía, en una familia que me veía como un recurso en lugar de como una persona, me di cuenta de algo mucho más simple. Nunca iban a dejar de tomar mientras yo siguiera dando. Y yo ya había terminado de dar. A la mañana siguiente, comencé a planear mi salida como si fuera un proyecto de trabajo. Metódico, silencioso y con un objetivo final muy claro. Salir, cortar cada lazo financiero, y dejar que esa casa aprendiera qué se sentía cuando la persona a la que llamaban egoísta por fin dejara de pagar. Empecé durante mis horas de comida en el trabajo, buscando anuncios de rentas en mi teléfono dentro de mi auto, donde nadie pudiera ver mi pantalla. Hice una hoja de cálculo con posibles departamentos, comparé precios, calculé lo que realmente podía pagar cuando no estaba subsidiando a otras 5 personas. Las matemáticas fueron reveladoras. Mi mitad de la hipoteca, $20,400 al mes. Mi parte de los servicios, la despensa y los gastos imprevistos, otros $10,200 a $13,600 Contribución mensual total a la casa de mis padres, aproximadamente $34,000 Podía rentar un departamento de una recámara por $22,100 y aún así salir ganando. Encontré un departamento en 3 días. Pequeño, de una recámara, a 20 minutos de mi oficina. El dueño era profesional, indiferente a mi situación familiar, y solo le importaba que mi crédito fuera bueno y mi empleo estable. Ambos lo eran. Firmé un contrato de arrendamiento. Fecha de mudanza, en 3 semanas. Luego abrí una nueva cuenta bancaria en una institución completamente diferente, una con la que mis padres no tenían ninguna conexión y a la que no tenían visibilidad. Mi sueldo empezó a depositarse ahí en lugar de en la cuenta que mis padres siempre habían podido ver. Cada pago automático, cada recibo, cada suscripción vinculada a mi nombre y a mi tarjeta fue discretamente transferida o cancelada. Hice una lista. Cargo automático de la hipoteca desde mi cuenta. Recibo de la luz a mi nombre. Recibo del gas domiciliado a mi tarjeta. Recibo del agua. De alguna manera había terminado siendo el titular principal del servicio de Internet a mi nombre. Suscripciones de streaming que todos en la casa usaban. Póliza de seguro de hogar donde yo aparecía como copropietario y ocupante. Plan de telefonía celular que cubría los teléfonos de mis padres además del mío. Servicio de entrega de súper a domicilio. Una por una, comencé a cortar las conexiones. Cambié mi depósito de nómina. Moví el dinero de la cuenta antigua a la nueva en transferencias pequeñas que no activaran alertas. Configuré recordatorios en el calendario para saber cuándo se cobraría cada pago automático y los cancelé metódicamente, uno por día, para que nada pareciera repentino.
No lo anuncié. No envié un manifiesto por el chat grupal de la familia. Simplemente trabajé en la lista con el mismo enfoque que utilizaba para el análisis de datos en mi trabajo. Y esperé el día de la mudanza. Compré muebles poco a poco, con cuidado, una base de cama de una tienda de descuentos, un sillón pequeño de un colega que iba a renovar sus muebles, utensilios de cocina de tiendas de segunda mano. Nada lujoso, nada caro, solo lo básico que necesitaría para construir una vida que no requiriera ni pedir permiso ni pedir disculpas. La noche antes de irme, empaqué todo lo que realmente era mío. Ropa, aparatos electrónicos, documentos, algunos libros. Dejé los muebles que mis padres habían comprado años atrás. Dejé los utensilios de cocina que me habían dicho que eran para la casa. Me llevé lo que me pertenecía y nada más. Me mudé un sábado por la mañana mientras todos estaban en el partido de fútbol de mi sobrino. Me había ofrecido a quedarme para adelantar trabajo, lo cual nadie cuestionó porque había sido el confiable durante tanto tiempo que mi presencia se había vuelto invisible. Ninguna despedida dramática, ninguna última discusión, solo cajas, una pequeña camioneta de mudanza rentada y la silenciosa satisfacción de saber que nunca más tendría que pedir permiso para cerrar la puerta de mi recámara. Para cuando llegaron a casa, yo estaba en mi nuevo departamento, sentado en el suelo comiendo comida para llevar, rodeado de cajas sin desempacar y del mejor silencio que había escuchado en años. Luego, hice las llamadas que lo cambiarían todo. Primero, llamé al banco de la hipoteca. Hola, llamo por el préstamo de la propiedad en tal dirección. Aparezco como coacreditado y copropietario. Necesito informarles que ya no resido en esa propiedad. Me he mudado permanentemente. Los ocupantes actuales son mis padres y la familia de mi hermana, que son 4. Quiero que se actualice el expediente para reflejar que ya no vivo ahí. Hubo una pausa. Usted estaba registrado como propietario ocupante en este préstamo, dijo la representante con cuidado. Eso significa que las condiciones del préstamo se basaron en que usted vivía ahí como su residencia principal. Lo entiendo, dije. Si vivía ahí. Ya no. Llamo para asegurarme de que el expediente esté correcto. Tendremos que reevaluar el préstamo basándonos en el estado actualizado de ocupación, dijo ella. Esto puede afectar su tasa de interés, los requisitos de depósito en garantía y el monto del pago mensual. Los préstamos para propietarios ocupantes tienen condiciones diferentes a las propiedades ocupadas por no propietarios o de inversión. Lo entiendo, dije de nuevo. Por favor, actualice sus registros según corresponda. Hizo algunas preguntas más de verificación. Respondí a cada una con calma y basándome en los hechos. Cuando me preguntó si los otros prestatarios estaban al tanto del cambio, dije simplemente. Les he informado que me he mudado. Cualquier pregunta sobre la propiedad debe dirigirse a ellos. Después, llamé a la compañía de seguros del hogar. El mismo guión, la misma explicación calmada y objetiva, el mismo resultado. Si ya no ocupa la propiedad y ahora hay residentes adicionales que no figuran en la póliza original, tendremos que reemitirla bajo un tipo de cobertura diferente. Las primas serán más altas por ser una situación multifamiliar o casi de renta. Tiene sentido, dije. Por favor, proceda con las actualizaciones que sean necesarias. Colgué y apagué mi teléfono. Esa noche, dormí en mi propia cama, en mi propia recámara, detrás de una puerta a la que podía ponerle seguro, en un departamento donde nadie nunca me diría que tenía suerte de tener un lugar para dormir. El desmoronamiento financiero ocurrió más rápido de lo que esperaba. La primera señal llegó 4 días después. Un mensaje de texto de mi mamá. ¿Rebotó tu pago de la hipoteca? El banco dice que nos falta dinero, respondí simplemente. Me mudé. Ya no voy a pagar por una casa en la que no vivo. Me dijeron que tenía suerte de dormir en el sillón. Encontré un lugar mejor. Mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Mi papá, mi mamá, e incluso Elena entrometiéndose con mensajes sobre la familia y la responsabilidad y cómo los estaba abandonando a todos. Ignoré la mayor parte. La segunda ola llegó una semana después, cuando vencieron los recibos de servicios. La compañía de luz envió un aviso de que el pago automático había fallado. La compañía de gas hizo lo mismo.
El servicio de Internet fue desconectado por completo porque había cancelado la cuenta y la había transferido a mi nueva dirección. Papá dejó un mensaje de voz. Tienes que regresarme la llamada ahora mismo. La compañía de luz está amenazando con cortar el servicio. Se fue el Internet. ¿Qué demonios hiciste? No le regresé la llamada. Luego llegó la carta del banco. Mis padres me llamaron en pánico. ¿Qué les dijiste? Gritó papá. Dicen que el préstamo se basó en información de ocupación falsa. Nuestro pago va a subir $10,200 al mes. Están hablando de un déficit en el depósito de garantía. Mantuve mi tono de voz estable. Les dije la verdad. Ya no vivo ahí. No soy un ocupante. El préstamo se configuró conmigo como propietario residente, y eso ya no es exacto. Están ajustando las condiciones para reflejar la realidad. No puedes simplemente hacer eso. Gritó mamá en el fondo. Firmaste papeles. Hiciste un compromiso. ¿Lo hice? Acepté. Y lo mantuve durante 7 años mientras pagaba la mitad de su hipoteca, la mitad de sus servicios y la mayor parte de su despensa. Luego regalaron mi recámara y me llamaron egoísta por no querer dormir en el sillón que yo mismo estaba pagando. No le voy a mentir a un banco para que ustedes puedan mantener condiciones de préstamo más baratas por una casa en la que no vivo. La voz de papá bajó a un tono más frío. Podríamos demandarte por esto. Incumplimiento de contrato. Fraude. Casi me eché a reír. Adelante. Explíquenle a un juez cómo tenían a su coacreditado financiando la mitad de la casa mientras lo trataban como una molestia. Explíquenle cómo le quitaron su recámara y se la dieron a alguien que ni siquiera estaba en el préstamo. Yo llevaré mis comprobantes de pago y mi contrato de arrendamiento. Veamos cómo les va con eso. Él colgó. El seguro siguió con sus propios ajustes. Primas más altas debido al mayor riesgo de ocupación. Más personas, más responsabilidad civil, más costo. Llegó el aviso explicando que la prima anual aumentaría en casi $13,600. El recibo del Internet llegó a la casa con una nota, servicio cancelado, factura final adjunta. Las cuentas de streaming cerraron la sesión de todos. El plan de telefonía celular que había estado pagando se desconectó de los dispositivos de mis padres. Tuvieron que ingeniárselas a toda prisa para contratar su propio plan. Incluso las cosas pequeñas se sumaron. El servicio de entrega de despensa que yo pagaba se detuvo. La suscripción de café premium que me habían dado como regalo y que compartía con la casa terminó. La membresía del autolavado que papá había estado usando con mi cuenta expiró. De repente, la casa en la que había sido fácil y no era gran cosa que yo perdiera una recámara, se volvió significativamente más difícil de mantener. La hipoteca se disparó, el seguro se disparó, los servicios que yo había estado dividiendo ahora recaían por completo en mis padres y en la familia de mi hermana. Los pequeños lujos que yo había estado financiando discretamente, wifi, streaming, servicio telefónico, entrega de despensa, desaparecieron de la noche a la mañana, y comenzaron las discusiones. Me enteré de esto de forma indirecta a través de una prima que se mantuvo neutral. Elena y Marcos estaban furiosos de que la situación de vivienda temporal y barata se hubiera vuelto cara. Habían planeado ahorrar $25,500 al mes. Ahora apenas salían a mano después de pagar su parte de las cuentas infladas. Papá seguía enfurecido diciendo que los había saboteado al mentirle al banco, lo cual era irónico considerando que el préstamo se había basado en mi ocupación desde el principio. Mamá alternaba entre mensajes de voz para hacerme sentir culpable y un frío silencio. El chat grupal de la familia, que yo había silenciado, aparentemente se convirtió en una zona de guerra de culpas y acusaciones mutuas. Mi prima me envió una captura de pantalla una vez. Elena había escrito: ¿cómo íbamos a saber que Jorge era el que mantenía todo accesible? Ellos nunca dijeron nada. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. 7 años de pagos de hipoteca, 7 años de recibos de servicios, 7 años de despensas y reparaciones, y emergencias familiares. Yo lo había financiado. Y de alguna manera yo nunca había dicho nada. Excepto que sí lo hice.
Cada vez que había mencionado sentirme ahogado financieramente. Cada vez que había dicho que no a algo para mí porque acababa de pagar algo para la casa. Cada vez que había absorbido silenciosamente otro costo sin oponer resistencia. Simplemente no habían estado prestando atención. Algunos parientes pensaban que yo era cruel. Otros admitieron en silencio que habrían hecho lo mismo. A las pocas semanas, mis padres intentaron negociar. Se presentaron en mi departamento sin avisar. Cometí el error de abrir la puerta. Tenemos que hablar, dijo mamá, sin pedir permiso para entrar, solo dando un paso adelante como si la entrada fuera un hecho. Bloqueé la entrada. Podemos hablar aquí, dije. La mandíbula de papá se tensó, pero se quedó quieto. Esta situación no es sostenible, dijo. El pago de la casa nos está matando. Tu hermana y Marcos no pueden ahorrar nada. Necesitamos que vuelvas. Tengo un contrato de arrendamiento, dije. Cancélalo, dijo mamá. Te ayudaremos con la multa. Solo vuelve. Vuelve a hacer tus pagos y llama al banco. Diles que vives ahí otra vez. Ahí estaba. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo una petición para reanudar el financiamiento de su estilo de vida y mentirle a las instituciones financieras para que pudieran mantener las condiciones que querían. No, dije simplemente. Puedes recuperar tu recámara, gritó Elena desde atrás de ellos. Aparentemente, había venido para esta intervención. Haremos que funcione. Los niños pueden compartir cuarto con nosotros por un tiempo. No quiero recuperar mi recámara, dije. Quiero mi propio lugar. Ya lo tengo. ¿En serio vas a destruir a tu propia familia por un sillón? Preguntó papá, con la voz tensa. No estoy destruyendo nada, dije. Solo que ya no voy a pagar por sus decisiones. Ustedes querían que la familia de Elena tuviera mi recámara. ¿Lo consiguieron, no? Simplemente no querían pagar el costo total de ello. Eso ya no es mi problema. La voz de mamá se quebró. Somos tus padres. Te criamos. Nos debes esto. Ya les pagué, dije en voz baja. Durante 7 años, les pagué cientos de miles de pesos. No les debo mi recámara, mi privacidad, ni un mes más de fingir que ser utilizado es lo mismo que ser familia. Di un paso atrás y cerré la puerta. Se quedaron afuera por unos minutos. Podía escuchar voces ahogadas, a mamá llorando, los murmullos furiosos de papá. Finalmente, se fueron. Me senté en el sillón de mi departamento y no sentí más que alivio. Las consecuencias se desarrollaron durante los siguientes 6 meses de formas de las que solo me enteré tiempo después. El aumento de la hipoteca se mantuvo. El banco tenía todo el derecho de reevaluar una vez que cambió la ocupación, y mis padres no pudieron argumentar para librarse de ello sin admitir que habían falsificado las condiciones del préstamo desde el principio. El seguro se mantuvo más alto. Más personas, más riesgo, más prima. Matemáticas simples. Elena y Marcos, que se habían mudado con la esperanza de ahorrar miles, se encontraron cubriendo una parte mucho mayor de los gastos de la casa de lo que habían planeado. Su fondo para el enganche se estancó. Estallaron peleas sobre quién debería pagar qué porcentaje, especialmente cuando Marcos señaló que habían renunciado a su renta accesible para mudarse a una situación que, de alguna manera, les estaba costando más. Mis padres, que habían pasado años tratando mis ingresos como un servicio de la casa al que tenían derecho a acceder, de repente tuvieron que empezar a hacer un presupuesto real. Se cancelaron vacaciones. Se retrasaron reparaciones. Los pequeños lujos que daban por sentados, televisión por cable, internet premium, muebles nuevos, salir a comer 2 veces a la semana, desaparecieron del plan de gastos. Papá tuvo que tomar turnos extra. Mamá volvió a trabajar medio tiempo en un empleo que había dejado años atrás. La casa que se suponía que iba a hacer sus vidas más fáciles se había convertido en un peso que apenas podían soportar. Para el 4.º mes, la familia de Elena se mudó. No podían ahorrar dinero en una casa que les costaba más que su antigua renta una vez que sumaban su parte de la nueva hipoteca y los servicios. Encontraron un lugar más pequeño y más barato que antes, y dejaron a mis padres con una casa de 3 recámaras que apenas podían costear.
Mis padres estaban atrapados. Intentaron refinanciar. El banco echó un vistazo a sus ingresos, su crédito y el valor de la propiedad y dijo que no, sin mí en el préstamo, no calificaban para mejores condiciones. Estaban atrapados en una estructura de pagos que reflejaba lo que realmente costaba la casa cuando no tenías un coacreditado financieramente responsable subsidiando todo. Escuché a través de mi prima que habían considerado vender, pero apenas estaban a flote con el préstamo. Después de los costos y tarifas de cierre, se irían sin casi nada. Estaban atrapados en una casa en la que habían insistido que yo tenía suerte de dormir en un sillón. Yo, por el contrario, estaba bien. Mi departamento era pequeño, pero mío. Le pagaba renta a un casero que ni una sola vez me había dicho que yo era egoísta por querer una recámara. Decoré el espacio como yo quería. Comía comida que compraba con mi propio dinero de un refrigerador que nadie más saqueaba. Dormía en una cama detrás de una puerta que se cerraba con seguro, en un silencio que me pertenecía. Empecé a ahorrar dinero de verdad, acumulándose en una cuenta a la que solo yo tenía acceso. En 6 meses, tenía un fondo de emergencia. En un año, ya estaba buscando opciones de inversión. La estabilidad financiera que me habían prometido que vendría por vivir en casa y ahorrar en renta, finalmente llegó una vez que comencé a pagar renta en otro lugar. Algunos familiares me dejaron de hablar. Unos cuantos me enviaron mensajes llamándome desalmado, cruel, malagradecido. Otros me contactaron discretamente para decirme que lo entendían. Un tío admitió que había estado en una situación similar hacía décadas y que desearía haber tenido las agallas de alejarse antes. Una prima me confesó que siempre le había parecido raro lo mucho que mis padres dependían financieramente de mí. No me regodeé. No envié actualizaciones sarcásticas ni publiqué al respecto en Internet. Simplemente viví mi vida, pagué mis cuentas y poco a poco, empecé a recordar que se sentía tomar decisiones por mí mismo en lugar de por una familia que me veía como un cajero automático compulso. Unos 8 meses después de mudarme, me encontré con mi mamá en el súper. Se veía mayor, más cansada. Hicimos contacto visual al otro lado de la sección de frutas y verduras, y por un segundo, pensé que se alejaría. En lugar de eso, se acercó. ¿Cómo estás?, preguntó, con voz cautelosa. Estoy bien, dije. ¿Y tú? Ella dudó. Ha sido difícil. La casa es muy cara. Tu padre está estresado. No nos dimos cuenta de cuánto estabas cubriendo hasta que ya no lo tuvimos. Asentí. Ese fue el problema, dije en voz baja. No se dieron cuenta. O tal vez sí. Y simplemente pensaron que yo nunca iba a parar. Parecía que quería discutir, pero luego se contuvo. No debimos haberte quitado tu recámara, dijo por fin. Eso estuvo mal. No fue una disculpa completa. No fue un reconocimiento a 7 años de explotación financiera o a la crueldad casual de llamarme egoísta por negarme a dormir en un sillón que yo estaba pagando, pero era algo. Gracias por decir eso, dije. Nos quedamos ahí parados por un momento. 2 personas que solían vivir en la misma casa, ahora separadas por decisiones y límites, y por un pago de hipoteca que finalmente dijo la verdad sobre quién había estado sosteniendo las cosas. ¿Alguna vez vas a volver?, preguntó. No, dije. No lo haré. Asintió lentamente, y pude ver cómo lo asimilaba. La realidad de que yo no era un recurso al que pudiera hacer volver a su posición a base de culpa. Que los días en los que yo financiaba su vida mientras me trataban como una molestia se habían terminado. Cuídate mucho, dije, y lo decía en serio. Me alejé, pagué mis compras y manejé de regreso a mi departamento, donde nadie me estaba esperando para decirme que era afortunado de tener un lugar para dormir. Un año después de haberme mudado, recibí un mensaje de Elena. Ella y Marcos habían comprado una casa, más pequeña de lo que querían y más lejos del buen distrito escolar, pero suya. Dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas, que no había entendido cuánto había estado contribuyendo, que deseaba que lo hubieran manejado de otra manera. No dijo que deseaba haberme defendido cuando mamá y papá me quitaron mi recámara. No reconoció que se había beneficiado de mi desplazamiento, pero reconoció que había estado mal, y eso fue más de lo que yo esperaba. Aprecié el mensaje.
No me apresuré a reconstruir la relación, pero lo aprecié. Mis padres y yo mantenemos un contacto mínimo ahora. Cumpleaños, días festivos importantes, algún mensaje de texto ocasional. No visito la casa. Tampoco me piden que lo haga. Cuando nos vemos en eventos familiares, es un trato educado, distante, cuidadosamente neutral. La hipoteca sigue estando a nombre de todos nosotros, un artefacto legal de una época en la que pensaba que ayudar a la familia significaba dejarles llevarse todo. He consultado a abogados sobre cómo quitar mi nombre, pero es complicado, costoso y, francamente, no vale la pena el estrés. No afecta mi crédito mientras ellos sigan pagando, lo cual hacen, a duras penas, todos los meses. Lo que importa es que ya no la estoy pagando yo. No estoy financiando sus vidas. Ya no soy el andamiaje financiero invisible que hacía costeables sus decisiones. Aprendí mucho desde aquel sillón. Aprendí que la familia ayuda a la familia a menudo significa que una persona da hasta que no le queda nada, mientras los demás toman hasta dejarte vacío. Aprendí que llamar a alguien egoísta a menudo es solo una manera de hacerlos sentir culpables para que sigan sacrificándose. Aprendí que alejarse no es crueldad. A veces es la única respuesta sensata a las personas que han confundido tu bondad con debilidad y tu dinero con un derecho suyo. Y aprendí que la mejor venganza no es dramática ni ruidosa. Es simplemente detener los pagos, detener las excusas, detener el trabajo interminable y agotador de fingir que ser utilizado es lo mismo que ser amado. Mis padres querían que durmiera en un sillón en una casa de la que yo pagaba la mitad. Les di algo mejor. Les di el costo total de sus decisiones, entregado en estados de cuenta de la hipoteca, recibos de seguros, avisos de servicios y la silenciosa y permanente ausencia de alguien a quien habían dado por sentado durante demasiado tiempo. Me llamaron egoísta. Yo llamé a una compañía de mudanzas, abrí una nueva cuenta bancaria, le informé a mi prestamista hipotecario sobre un cambio de ocupación, y dejé que la casa sintiera cómo se veía realmente el egoísmo cuando ya no estaba subsidiado.